En esta tercera jornada de Cuba bajo la mesa, pretendemos arrojar luz sobre un tema muy oscuro, los apagones. Para eso tenemos esta vez como invitados al santiaguero Francisco Herodes, en Camagüey, a Neyfi Rigau. Desde la más occidental de nuestras provincias nos llega la voz de Wendy Ramos y aquí en La Habana, Pedro Costa. Y este presentador, el periodista Reinaldo Escobar. Esa generación de cubanos que nació alrededor de 1980, incluso un poco antes, tiene la creencia de que los apagones fueron algo exclusivo del llamado periodo especial. Ese periodo que, como es sabido, fue decretado en 1992, pero cuyo final nunca ha sido proclamado oficialmente. Para nosotros, los que peinamos canas, si es que todavía no peinamos, los apagones empezaron a hacer estragos desde los años 70. Alguien dirá que antes, ¿no? Pero bueno, la prensa, recuerdo, se encargaba de anunciar los barrios y los horarios en los que faltaría el servicio eléctrico. Y de vez en cuando, como si fuera una noticia digna de declarar, el periódico anunciaba muy orondo: hoy no habrá apagones. En diciembre de 1994, en esa solemne aula magna de la Universidad de La Habana, un coronel golpista venezolano llamado Hugo Chávez prometió a Fidel Castro que tenía un plan para asegurar el petróleo a Latinoamérica y especialmente a Cuba. Y la tercera vertiente en la que estamos trabajando para ir concluyendo estas palabras, este saludo, esta pasión que me mueve en esta noche, es un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años, un modelo económico soberano. No queremos seguir siendo una economía colonial. Un modelo económico complementario. Venezuela tiene inmensos recursos energéticos, por ejemplo. Ningún país del Caribe o latinoamericano debería importarle combustible a Europa. ¿Por qué? Si Latinoamérica tiene entre ellos a Venezuela, con inmensos recursos energéticos. Chávez pudo cumplir con su promesa a partir de febrero de 1999, cuando ganó las elecciones en ese país, en Venezuela. Y a partir de ese momento, y al menos hasta el 2014, Venezuela envió a Cuba, según estimados, un promedio de 120.000 barriles diarios de petróleo. Bueno, ahora vamos a entrar en contacto con Francisco Herodes Díaz, un periodista independiente que envía sus reportes a través de su página en Facebook. Un hombre muy activo, por cierto. A este humilde vecino de la ciudad de Santiago de Cuba le estamos pidiendo que haga un diagnóstico de la situación del servicio eléctrico en su ciudad. Vivo aquí en Santiago de Cuba, quizá la provincia que más problemas tenga con el corte de la energía eléctrica. Antes se iba 2 horas, después 4, ahora son 6. Antes era planificado, ahora no se, la planificación es no planificar el corte de fluido eléctrico. Recientemente se me rompió el refrigerador, se fue la electricidad como 2 o 3 veces y cuando vino ya la máquina no anduvo más, no hay a quien quejarse. Pienso ir a ver de nuevo a la empresa eléctrica a ver qué me dicen de eso. Porque aquí tú te quejas y dicen de que tú eres contra el Bolsonaro. Cuando la culpa de la situación de la queja la tiene el gobierno. Aquí no puedes cocinar los alimentos se depuren. Herodes clama por soluciones. Sabemos que no es un especialista en el tema, pero queremos saber si él tiene una idea de qué cosas se puede hacer para resolver el problema eléctrico. Las plantas eléctricas entran en un sector particular que personas se dediquen a eso para uno poder exigir, porque mientras tenga el gobierno no puedes exigirle al gobierno nada. Neyfi Rigau
Es una joven habanera que estudia licenciatura en Humanidades en el Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela. Desde que reside en la ciudad de Camagüey y colabora con la publicación independiente La Hora de Cuba, ha podido apreciar las diferencias que hay en este fenómeno de los apagones entre la capital y una ciudad de provincia. Especialmente en Camagüey, vamos a escuchar sus opiniones. En el interior de la isla hay muchas cosas que cambian, entre ellas cuando hay una crisis electroenergética, pues los efectos son diferentes. Es diferente totalmente porque, por ejemplo, en La Habana, según me cuenta mi familia, la electricidad no falta con frecuencia, o al menos no tanto en comparación con Camagüey, con Bayamo, con Pinar del Río, con Cienfuegos, que son provincias que están teniendo cortes de fluido eléctrico diariamente y por varias horas. En el caso específico de Camagüey, hemos tenido apagones, llamados apagones, por 12 horas o más en algunos lugares de la ciudad de Camagüey. Digo, hago el énfasis en la ciudad porque en los campos a veces es peor. En la ciudad de Camagüey ha habido zonas en las que más de 15 horas han estado las personas sin corriente. Esto es una situación que cambia la vida, la paraliza, destroza los planes y afecta tanto en los centros de trabajo como en los centros de estudio o, por supuesto, en el hogar. Neife es una de esas personas que observan con atención y sin apasionamiento la realidad que vive, ¿no? Y como le pasa a casi todo el que mira las cosas como son, termina encontrando importantes diferencias entre su percepción y la que el oficialismo tiene sobre esta situación. En particular, Neife nos va a hablar sobre esta realidad que se refiere al descontento popular, que según su opinión es mucho más elevado de lo que el gobierno está dispuesto a reconocer. Y en esto, el tema de la electricidad, los apagones, todo lo que tiene que ver con este asunto, juega un papel muy importante. El año pasado, por estos días, esta situación hostigaba a muchísimos cubanos en diferentes partes del país. Y creo que puede considerarse como uno de los catalizadores del estallido social. Este año está presente el mismo factor y digamos que se puede percibir el descontento social tanto en la calle, en una cola, en la guagua, en cualquier lugar donde se puedan reunir personas, hasta en las mismas páginas de Facebook de medios oficialistas o de instituciones del Estado. En los últimos días he estado revisando esas mismas plataformas, perfiles, páginas, y realmente hay mucha molestia, y está muy lejos la realidad de la que quiere dibujar Díaz-Canel diciendo que el pueblo comprende. No, realmente no es esta la realidad. Se pueden ver los comentarios en Cuba Debate, por ejemplo en la página del gobierno provincial de Camagüey, cada vez que ponen una nota referente al tema de la electricidad o la falta de electricidad. Cuando comentaba con Pedro esta situación que se ha manejado últimamente de la afectación que le trae a las termoeléctricas el uso del petróleo cubano, del crudo cubano, que si contiene esto, azufre, esas cosas que se dicen, ¿no? Bueno, pues Pedro es conocedor de una anécdota muy ilustrativa, que realmente sorprende porque esto no es solamente algo que haya tenido relación con la generación de eléctrica, ha tenido repercusión en otras industrias. Y aquí lo vamos a escuchar. Nada nuevo. Hablar de la escoria que contiene que se produce, mejor dicho, por el uso del crudo cubano,
que contiene muchas impurezas, específicamente el azufre, no es nada nuevo. Les pondré un ejemplo que sucedió en el año 1986 en la fábrica o refinería de aceite Fernando Dorrego del Cerro, la más grande del país, con una producción de casi 26.000 toneladas de aceite anual. Por órdenes del comandante, en determinados establecimientos del país, en sus calderas hubo que utilizar el crudo cubano a sabiendas de que iba a suceder lo que finalmente pasó. A los 3 o 4 días los quemadores se tupieron, la escoria no permitía la necesaria transferencia de calor y el aceite no se podía producir en esas condiciones, por lo que hubo que parar durante una semana para darle el mantenimiento requerido a esta caldera. Era una caldera búlgara de 5.5 toneladas y eso atrasó en cerca de 700 u 800 toneladas la producción de aceite en el país, que siempre estuvo reducida al mínimo. Wendy Ramos Cáceres es una joven artista plástica que desde la provincia de Pinar del Río colabora con el Centro de Estudio Convivencia. En esa ciudad, los apagones provocan los mismos pesares que en cualquier rincón de la isla, pero quienes lo padecen con tanta frecuencia y por tiempos tan largos, tienen derecho a creer que allí es donde se sufre más. Por suerte, nuestra testimoniante es una persona equilibrada y serena, apegada a los hechos. Escuchémosla. No sé si ocurre en las demás provincias, pero los pinareños están en su mayoría convencidos de que este es el lugar de Cuba donde más se va la luz. Esa presunción la justifica que como no protestamos, al menos no lo suficiente como en otras provincias, nos quitan más seguido la electricidad. Sin embargo, no es menos cierto que los apagones son cada vez más frecuentes y que mientras más distante de la cabecera provincial es mayor la frecuencia y duración. Tengo familiares en municipios alejados de la ciudad de Pinar del Río, como Guane o San Juan, y son más las veces en las que se encuentran sin la disposición del servicio que las ocasiones en que disfrutan en vilo de la corriente. Por ejemplo, mi tía lleva más de 10 días intentando realizar un trámite de la vivienda y la notaria no puede cumplir con los tiempos dispuestos por la propia oficina gracias a la indisposición del servicio eléctrico. Y no solo el natural desarrollo de las oficinas públicas, como bancos, tiendas, incluso hospitales, se ve afectado, sino que la propia vida doméstica es continuamente movida de sus ritmos habituales, ya sea cocinar, lavar, planchar, recoger la escasa agua que ponen, se ha convertido en trabajos de azar. La comida, la mala y poca comida que se logra conseguir, con frecuencia se pudre gracias a la ineficiencia de un servicio que se paga, y muy caro. Hace muy poco, una amiga me relataba cómo se le echó a perder el único picadillo que había logrado comprar después de mucho tiempo. En los hospitales, asimismo, los pacientes con necesidad de pruebas diagnósticas como TAC y demás han visto frustrados sus esfuerzos en más de una ocasión por la motivación de los apagones. Pacientes que vienen desde el extremo más occidental de la provincia, de zonas como Mantua o Las Martinas, y no pueden realizarse el examen porque simplemente no hay corriente. Por su formación humanista, Wendy Ramos ve un poco más allá de las consecuencias que trae sobre la vida práctica esta situación de la mala calidad de los servicios eléctricos y pone la nota de cómo también afecta al factor humano, a la gente, en fin, el daño que se provoca. Asimismo, es increíble la resignación a la que nos han habituado como pueblo. Para ilustrarlo, 2 ejemplos. Algunos, incluyéndome, pasamos nerviosos cuando no han quitado la luz en todo el día. Muy rara vez eso ocurre, pero lo pasamos esperando que de una vez ocurra el apagón y de alguna manera salir de eso. Por supuesto, siempre rezando para que el apagón no sea durante la noche,
Los mosquitos son insoportables y el calor asfixiante. Y eso no afecta solamente a los niños o los ancianos, aunque los afecta en extremo, sino a todas las personas que tienen que disponerse para el otro día, trabajar y rendir un horario. Por otro lado, se encuentra uno a personas que agradecen porque no se fue tanto rato o porque hoy fue temprano el apagón, o te dicen, no te quejes que en tal lugar la quitan más que aquí. Yo me niego a dar gracias por un apagón, no importa si es corto o largo. Nadie tiene que pasar ni un solo minuto sin corriente. La electricidad es un servicio que se paga, y bien caro, como decía antes. No se agradecen los servicios, ni los esfuerzos, ni tanto invento. En las comparecencias públicas deberían disculparse con el pueblo y no narrar de nuevo la situación de la corriente. Ya nadie cree nada de eso, ni siquiera el noble y dócil pinareño. Más bien, cuando se va la luz, se escuchan en los barrios, como alaridos, las consignas que no sirven para nada y nos han hecho repetir siempre. La burla es patente. Vivimos en el siglo XXI con la misma oscuridad anterior a la invención de la bombilla. La pena es que nuestra vida actual depende de aparatos eléctricos. Y otra cosa, un apagón que permite ver las estrellas no tiene nada de poético. Lo único que deja ver es la ineficiencia para resolver el problema. Que se terminen de una vez los apagones y se ilumine Cuba de esperanza. Que la vida no sea una zozobra y la podamos gozar en plenitud, a la luz del día, a la luz de la electricidad. Me inclino a creer que los que mandan en Cuba tienen hipotéticamente la posibilidad de resolver este atolladero. Esa hipotética posibilidad descansa en el supuesto de que el país reciba créditos para instalar nuevos bloques generadores, incluso que logre adquirir ese dinero con lo que se gana con el turismo por la venta de nuestros renglones exportables y lo poco o lo mucho que se recaude en las tiendas que venden en MLC. Así se podría sustituir las instalaciones obsoletas y hasta destinar cierta cantidad de combustible para generar electricidad. Lo que no tiene el gobierno es tiempo para esperar a que esos supuestos créditos se concreten en inversiones terminadas. Tiempo para hacer rentable nuestra economía, productivas nuestras fábricas y competitivos nuestros productos. Y menciono la variante temporal como la peor de las circunstancias que conspiran contra la hipotética posibilidad antes mencionada, porque la paciencia es algo que se agota con el tiempo. A la falta de tiempo se le suma entonces la desesperación de los ciudadanos, a esos a los que se les pide que sigan esperando a que con innovación, ciencia, voluntad política y sacrificio aparecerá la salida. Queda muy poco tiempo y queda menos paciencia todavía. Y para citar a un poeta vecino del Parque Trillo, estas últimas palabras no constituyen una amenaza, son una sentencia. Me despido, hasta la próxima, aquí en Cuba Bajo la Mesa.